cuando se tenga lista la grabación, ¿ya? Y también mencionarles que al finalizar les compartiremos una encuesta muy breve que espero que por favor la puedan contestar, ¿ya? Así que, vea, el pase a ti. Está muteada, vea. Ahora sí. Estoy muy contenta de que se hayan podido conectar a esta sesión. Efectivamente, el objetivo es que revisemos algunos tips para mejorar sus clases online. Esta capacitación ha estado disponible ya un par de semanas para los docentes de la facultad, pero hemos ido haciendo unos ajustes a medida que hemos ido aprendiendo nuevas estrategias también durante este mes y medio casi que estamos en este formato, ¿cierto? Quizás antes de comenzar, comentarles lo siguiente, si alguno de ustedes está teniendo algún problema técnico, a mí afortunadamente no me ha pasado ninguna de las sesiones que he estado, pero pruebe salir y volver a ingresar a la sala, y en el caso de que el problema fuera generalizado, eso significa que nosotros rápidamente tenemos un plan de contingencia y le vamos a mandar indicaciones, ¿cierto?, a su correo para que se puedan conectar a una potencialmente link de Meet. Como ya les dijo mi colega Mario, la capacitación está siendo grabada, eso significa que si ustedes quieren luego retomar o revisar algo que ya hemos revisado hoy, va a estar disponible, y también si es que quizás durante estos 2 días no pudieron asistir a alguna de las sesiones y estaban interesados en esa temática, también lo van a poder hacer. Y bueno, respecto a las consultas o comentarios, voy a aprovechar de que tenemos un grupo bastante manejable, somos, cierto, 16 personas hoy día, por tanto, siéntanse libres de en cualquier momento pedir la palabra, puede ser con la mano alzada, ¿cierto? Espero que ya todos conozcan esa estrategia, o si no, a través del chat, de manera que se nos haga más interesante, ¿cierto? Compartiendo experiencias que hayan tenido ustedes ya en sus asignaturas, que llevan un par de semanas haciendo clases en línea, ¿cierto? O con consultas y que podamos conversar entre todos la temática. Perfecto. Dicho eso, lo que les comentaba yo, la idea es que revisemos algunas estrategias metodológicas para poder generar una buena experiencia de enseñanza y aprendizaje. Y aquí algo que es importante, no solamente pensando en la experiencia de nuestros estudiantes, sino que también la experiencia de ustedes como docentes. Dentro de los primeros comentarios, cuando estábamos haciendo esta capacitación por primera vez de los docentes, y era la primera semana que partíamos con estas sesiones online, un profe me dijo, mira, la tecnología me funcionó impecable, pero me sentí muy raro hablando 1 hora de corrido y que nadie me hiciera ninguna pregunta y ninguna intervención. Entonces, no solamente si no tenemos estrategias de participación, a los estudiantes no les sacan todo el provecho que pudieran a la clase, sino que para el docente igual es un poco aburrido, ¿no? Estar como en un monólogo constante. Entonces, bueno, la primera recomendación o primer tip, esto es súper válido cuando uno recién inicia estas modalidades, pero también clase a clase, es realizar un encuadre inicial, que es algo similar a lo que yo hice al comienzo de esta sesión, ¿no? Les expliqué qué íbamos a hacer en caso de si algo fallaba, qué íbamos a grabar, cómo podían ustedes participar. Y por tanto, siempre es importante que ustedes vayan dando instrucciones claras a nivel general de cómo va a funcionar el curso. Eso también aplica, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, periodo que estamos abriendo ahora, pero con otros aspectos como, por ejemplo, horarios de atención, vamos a mantener eso o no, habrá un horario de atención en línea, tendré, o cuál es el canal para que los estudiantes puedan hacer llegar sus preguntas. Siempre es importante ir clarificando todas las cosas porque así vamos reduciendo la ansiedad de los estudiantes. Solicitar mantener la formalidad, espero que esto haya ido decreciendo en el tiempo, pero efectivamente como no estábamos acostumbrados a estas modalidades, puede suceder que, por poner un ejemplo extremo, alguien haya asistido a la clase en pijama, y la verdad es que la idea es mantener, ¿cierto?, esta instancia de formalidad. Y también tiene que ver eso con el lenguaje, especialmente en lo que es el uso del chat, que los estudiantes tomen conciencia de que, a pesar de que esto sea una intervención en línea,
es una intervención formal, por tanto tengo que escribir también en un lenguaje formal culto y no en jerga, que es lo que normalmente usaríamos para usar WhatsApp o entre otros. Lo otro es fomentar la sensación de presencialidad. Yo le agradezco en el alma a los profesores que tienen sus cámaras encendidas y que lo pueden hacer, porque para mí es mucho más fácil poder hacer esta sesión si además estoy viendo sus caras. De repente puede ser que yo pregunte, oye, ¿va todo bien? Y sin necesidad de levantar el micrófono, ¿cierto? Uno asiente con la cabeza, me hacen un dedito así hacia arriba, y entonces eso también te va ratificando de que vamos por buen camino, pero asimismo le permite al estudiante tener cierta interacción social que fuera más allá del grupo familiar en el cual hoy día pudiera estar haciendo su aislamiento social voluntario o cuarentena en el caso de las comunas que están con cuarentena obligatoria. Y eso también es relevante. Me permite entonces ver a mí qué tan atentos están los estudiantes que están en la sesión, tener a quién dirigirme cuando estoy explicando algo, pero también le da esta sensación de compañía a los estudiantes que no es menor. Y siempre explicitar las expectativas sobre la sesión y sobre el curso, de manera que los estudiantes sepan qué es lo que se va a cubrir en esa sesión en línea en ese minuto. Yo ahora voy a usar la estrategia que les acabo de decir, les voy a preguntar si es que vamos bien hasta acá. Sí, bien, veo deditos alzados, veo ahí caras asintiendo, perfecto, muy rápido, se fijan, y ya yo puedo chequear que puedo ir al siguiente contenido. El siguiente tip es centrarse en la pedagogía y no solamente en la tecnología. Yo estoy súper orgullosa de los profesores en FEN, en general en el equipo, porque en tiempo récord, de no conocer la plataforma Webex, ya teníamos los cursos arriba en línea, ahora la gente está aprendiendo a usar Canvas, ¿cierto? Y es súper importante en una primera oportunidad familiarizarse con la tecnología. Pero una vez que ya tenemos conocimiento básico de la tecnología, o más o menos podemos saber qué hacer, tenemos que pensar también en la didáctica o en la pedagogía que hay detrás de lo que estamos haciendo, que es igualmente importante. Por tanto, la tecnología es un habilitante, pero no es la experiencia de aprendizaje en sí. Y entonces vamos a ir revisando algunas opciones. Y eso significa que quizás hay que pensar un poco en el curso o en las unidades que vienen, ¿cierto?, de ahora en adelante, para ver qué estrategias se traducían bien en un entorno remoto, cuáles no, y quizás qué cosas voy a tener que incorporar o cambiar. Eh, por ejemplo, hay muchos profesores que usan casos. Bueno, los casos sí los podemos efectivamente trabajar online, pero la dinámica vamos a tener que ajustarla, porque ya no puedo leer el caso en sala con los docentes ni hacer la discusión en sala, ¿cierto? Por tanto, tendré que generar una estrategia alternativa para que podamos seguir usando ese material didáctico, pero que efectivamente funcione en un ambiente en línea. Por otro lado, y esto es una recomendación que también les hemos ido dando cuando los profesores están pensando en cómo transformar su curso en línea, priorice los contenidos. No es posible cubrir todos los contenidos que usted hacía de manera presencial en este formato en línea. Y esto no solamente es una recomendación teórica, sino que es una recomendación desde la práctica, que en general están haciendo todas las grandes universidades. Yo tuve la oportunidad de ir a un seminario sobre estas temáticas que dictó la Universidad de Harvard para sus docentes, y ellos estimaban que había que reducir entre el 10 al 30% de los contenidos de la asignatura. ¿Por qué? Porque nos demora más a aproximarnos a los distintos contenidos desde este formato. Los estudiantes requieren más tiempo para hacer sus tareas o requieren más tiempo para familiarizarse con el contenido, y por tanto, si pretendemos hacerlo todo, lo que vamos a generar es una presión alta en términos de ustedes, que van a estar corriendo para tratar de pasarlo todo, y también en términos de los estudiantes que van a querer rendir, y efectivamente puede ser que la sobrecarga luego, lo conversábamos en la mañana en otra capacitación,
pudiera ser un ambiente propicio para actitudes de deshonestidad académica, por ejemplo, si se ven muy acorralados con la carga de trabajo. En general, esta es una oportunidad para innovar. Quizás no es de estas oportunidades donde uno está en el 5% de las personas early adopters que quiere efectivamente partir y cambiar e innovar por una motivación intrínseca. Es una circunstancia extrínseca la que nos está haciendo innovar, pero sin embargo es una oportunidad para innovar. Y esto significa que lo que ustedes vayan a desarrollar en este contexto de pandemia, donde estamos obviamente en este minuto desafiados a poder expandir un poco los límites de nuestra docencia, es una buena oportunidad para generar quizás recursos que vayamos a mantener cuando podamos volver efectivamente a la clase presencial. Por tanto, no crean que es un trabajo que ustedes van a ir perdiendo, ¿cierto? O que solamente lo vamos a ocupar este semestre. Los recursos pedagógicos y las estrategias que ustedes aprendan les van a servir para poder implementarlo en siguientes versiones del curso, por ejemplo, y ya vamos a ir viendo esas estrategias. Si es que ustedes generan cápsulas de video, bueno, eso se puede ocupar en modalidad de clase invertido, flip classroom más adelante para otro semestre. Por tanto, no crea que el esfuerzo que está haciendo lo va a perder. Lo siguiente vital es aprovechar las interacciones, las posibilidades de interacción con los estudiantes. Y esto era un poco lo de la anécdota que le contaba yo del profesor que me decía, me funcionó todo espectacular a nivel de tecnología, pero fue muy raro estar haciendo un monólogo 1 hora sin tener ninguna interacción con mis estudiantes. Y eso no solamente es raro para el docente, es muy raro para los estudiantes también. Entonces, la idea es que veamos qué posibilidades de interacción tenemos. Esta es la básica, quizás, y probablemente muchos de ustedes ya la estén haciendo. Abre espacios para preguntas emergentes de los estudiantes. Si se fijan en el encuadre inicial, yo les señalé claramente que si es que querían hacer algún tipo de acotación, alguna pregunta, lo hicieran de manera, ¿cómo se llama?, continua durante la sesión, que alzaran la mano o que lo hicieran a través del chat. Y no hay receta ahí. A cada docente le va a acomodar hacerlo de manera distinta, también dependiendo de la realidad que tenga en términos de cantidad de participantes. Yo ya tengo 20 participantes, por tanto es muy manejable que alguien alce la mano y quiera hacer una interrupción ahora y lo podamos escuchar. Si yo tuviera ahora 100 participantes, no sería la mejor estrategia que yo dejara por ejemplo, la mano alzada o que me pudieran interrumpir durante la sesión. Quizás mejor es pedir que puedan plantear las preguntas a través del chat. ¿Por qué esto es una buena estrategia cuando estoy en grupos grandes? Porque probablemente no vaya a poder responder todas las preguntas in situ, en esa misma sesión. Nos pasa, por ejemplo, en estas capacitaciones que les comentaba al comienzo, le comentaba a Freddy un poco que hemos tenido algunas capacitaciones donde hay 100 conectados, 184 conectados, creo que fue lo que más me tocó. Y obviamente yo no puedo dar respuesta a todas las preguntas que emergieron en ese minuto de manera sincrónica, y si no tengo el apoyo de un ayudante, entonces puedo dejarlas registradas y después publicar las respuestas en un documento. Axel tiene una duda, ¿quiere plantearla micrófono abierto o por chat? Micrófono abierto. Perfecto. ¿Me escucha? Sí. Hola. O sea, la primera duda que tengo es que no sé cuál es la opción para que dice levantar la mano, porque como siempre he estado de profesor. Mira, ¿Dónde? cuando tú abres los participantes, igual como lo haces como docente, eh, Sí. y estás en Ahí tu está. nombre, Ya, puedes perfecto. levantar la mano, exactamente. Ya, perfecto. Con respecto a la lámina anterior, eh, buenas tardes primero, nos saludé. Quería preguntarte si hay alguna recomendación con respecto a la duración de la clase, porque tú mencionabas de que efectivamente no se van a cumplir, no se van a poder cubrir todos los contenidos. Yo opino lo mismo, pero por lo tanto, ¿hay alguna recomendación de la duración de la clase que presencialmente era 1 hora 20?
¿Cuánto es ahora? ¿Cuánto recomiendan? ¿O depende de cada caso? Mira, yo iría viendo, Axel, dependiendo de cuál sea el objetivo de esa sesión. Porque, por ejemplo, eh, mira, si es que voy a seguir con el ejemplo de casos que hay profesores que lo han hecho, o inclusive con role-playing, que vamos a ir viéndolo más adelante, uno perfectamente esa hora pudiera gestionarla de la siguiente manera. Nos juntamos todos a las 3 de la tarde, que era el horario de inicio. Yo doy las instrucciones de la actividad, le doy 20 minutos a los estudiantes para que se organicen en esa actividad y luego retomamos y hacemos los 40 minutos restantes de discusión. ¿Te fijas? Y ahí no estoy haciendo una hora continua, pero está el estudiante en la clase y está pensando en la clase, que es como cuando nosotros presencialmente dejamos una instrucción y le decimos al estudiante, ya tiene 20 minutos para conversar sobre esto, o tiene 20 minutos para resolver este ejercicio. Perfectamente uno lo pudiera organizar así. Claro, si tú vas a explicar un contenido, perfectamente puedes ocupar la hora completa, o si es que les mandaste una tarea y van a revisar en conjunto entonces esa actividad y le vamos a pedir a los estudiantes que compartan el resultado de esa tarea a través de la sesión, perfectamente también puede ser la hora 20 o la hora 10. Entonces, más que haya una receta para decir todas las clases tienen que durar tanto, la pregunta es cuál es el objetivo de esa clase y de qué manera lo puedo hacer mejor, y si es que vale la pena que sea sincrónico o asincrónico. Y de eso voy a también explicarles un poquito más adelante. Gracias. No hay de qué. Perfecto, vamos a seguir entonces. Cualquier duda, por favor, me encantan las intervenciones, sacamos mucho más provecho de esta sesión. Lo que les comentaba, que si tienen clases muy numerosas y no alcanzan a responder todas las preguntas, bueno, recoja las preguntas que más se repiten o las más relevantes, o todas, si es que todas son relevantes, quién sabe, y puede usted o pedirle al ayudante que generen un pequeño documentito con las preguntas frecuentes de esa sesión y mandársela a los estudiantes. Y eso entonces permite cubrir todas las dudas a pesar de que no lo haya podido hacer de manera sincrónica. Vamos ahí a otra opción, y a mí me gusta esta opción bastante, es usar la opción de pooling o sondeo, que nos entrega cierto Webex. Vamos a hacer una de prueba ahora. Entonces, perfecto. Aquí les acabo de abrir una opción de sondeo, no sé si es que la habían usado o no, vamos a ver. Y lo bueno de esta opción de sondeo es que me permite ir viendo de manera sincrónica cuántos de ustedes se han metido al sondeo y están pendientes en mi clase. De los 19 conectados, tengo 9 que ya terminaron de responder, 3 que están en proceso, 6 que no han iniciado. Entonces, rápidamente yo puedo ir viendo cuánta atención están prestando. Ve, ya tengo el 84 que ha terminado entonces de responder esta opción, y rápidamente yo puedo decir, listo, tengo la mayor parte del curso concentrado en lo que yo estoy haciendo. Y si se fijan, tengo de 18 de 19 personas listas, significa que tengo un solo estudiante o un solo participante que quizás en este minuto está en alguna otra actividad. Lo bueno de esto es que efectivamente yo después puedo ver quién respondió, quién no respondió, o si es que hice una pregunta de comprensión, quién respondió de manera correcta y quién respondió de manera incorrecta. Entonces me va dando un termómetro, no solamente de qué tan enganchados están los estudiantes en la sesión en línea, sino que también qué tanto están comprendiendo y qué tengo que reforzar quizás porque no ha quedado claro. Sí, sí se puede, me preguntan acá por el chat si se puede descargar el listado de respuestas, sí se puede descargar, y por eso yo puedo saber luego la respuesta de cada una de las personas. Les voy a mostrar aquí.
No. Les quise mostrar cómo estaba viendo yo las respuestas, pero no me funcionó. Está bien. Perfecto. Y efectivamente yo lo que pude sondear es que solo 4 de ustedes habían utilizado eventualmente esta opción de sondeo. Y es una opción muy buena porque si tengo clases numerosas también no voy a poder, ¿cómo se llama? Ver una persona por una, ¿cierto? Sino que así puedo ver cómo están. Y no sé, claro, 4 personas sí lo habían conocido, la mayoría no lo conocen y me preguntan dónde aparece esa opción. Cuando ustedes estén como docentes, no lo van a poder ver ahora, ¿cierto? Porque no están en sus propias salas. En las opciones que nos aparecen abajo, ¿cierto? Donde está, donde yo activo el micrófono, el video, veo los participantes, hay 3 puntitos. Y cuando yo pincho esos 3 puntitos, efectivamente está la opción de polling, si es que lo tienen en inglés, o sondeo, si lo tienen efectivamente en español, y eso les permite hacer las preguntas rápidamente. También, y es lo que hago yo a veces, las puedo dejar hechas antes y después un archivo. Y entonces así no tiene que hacerla in situ. Algunos profesores me han preguntado también, bueno, ¿qué hago cuando mis cursos no son muy participativos? Porque hay veces que nos tocan grupos cursos que les gusta participar y hay veces que nos tocan grupos cursos que la verdad es que no están muy participativos. Y ahí hay distintas estrategias. Uno, pedirle a estudiante específico o al azar que pueda contestar una pregunta y uno puede anunciar al principio de la clase y decir, chiquillo, yo voy a seleccionar cada cierto tiempo a alguien al azar para poder hacer una pregunta, para ver si es que están comprendiendo los contenidos, cosa de que ellos se mantengan alerta. Y lo otro que pueden hacer, y esto lo aprendí en este seminario que les conté que fui, es anticipar el siguiente movimiento. Me encantó a mí esta opción. Por ejemplo, si es que yo le pedí a mis estudiantes que hicieran una presentación o alguien está explicando un concepto o estamos viendo un debate, la actividad que usted haya diseñado, usted puede escribirle por el chat interno a un estudiante específico y decirle, me gustaría que pudieras hacer un comentario rebatiendo este punto cuando tu compañero termine. De manera que estoy anticipando el siguiente movimiento y cuando termine la intervención del estudiante que está hablando, yo ya tengo preparado el siguiente. O decirle, voy a explicar un concepto ahora, me gustaría que pensaras en un ejemplo para dar después de que yo termine de explicar el concepto. Entonces voy jugando una jugada de anticipación, ¿no? Que me permite ir generando una participación en el curso hasta que los estudiantes se acostumbren. Porque eso también hemos ido hablando con muchos docentes. Al principio están más rígidos, están más tiesos, no estaban acostumbrados, tienen un poco de vergüenza, ¿cierto? Todo válido. Pero a medida que yo voy abriendo instancias de participación y soy consistente, es decir, las abro en todas las sesiones, eso significa que los estudiantes se van a ir acostumbrando y van a empezar a interactuar de esa manera que ustedes están modelando en sus asignaturas. ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, veo deditos para arriba, muy bien, perfecto, me encanta. Esto algunos docentes lo tienen en sus programas y otros no. Si usted ve que está muy compleja la situación de participación, puede poner una zanahoria, ¿cierto? Un porcentaje de participación en clase o, si es que no lo tenía en el programa considerado, muy tarde para cambiarlo, una bonificación para quizás la siguiente evaluación. Los estudiantes están muy preocupados en este minuto de las evaluaciones, por tanto, perfectamente podrían tomar esta zanahoria de participar un poco más para poder recibir algún tipo de bonificación. Hay cursos en FEN que esto ya lo tenían de antes, con clases presenciales, inclusive docentes que estimaban que tenían que tener al menos 10 participaciones durante el semestre, iban registrando en una planilla,
efectivamente se puede perfectamente trasladar a este ambiente en línea. En la opción de sondeo, por ejemplo, que yo les comenté recién, yo después, cuando descargo las respuestas, puedo saber quién respondió y quién no. Inclusive cuando yo grabo mi grabación, mi clase, video clase en línea, después me sale un link de todos los estudiantes que estuvieron presentes, ¿cierto? Y conectados. Entonces hay formas de ir viendo quién se presenta a clases, quién está respondiendo preguntas por el chat, quién está respondiendo los polling, etcétera. Si no, siempre también es una buena idea pedirle a la ayudante para que nos pueda ayudar a registrar. Pero la participación en términos de responder preguntas no es la única opción que tenemos, y de hecho es la opción más conservadora. Podemos todavía ir un paso más allá para poder trasladar un poco de metodología activa a este ambiente en línea. ¿Y por qué? Porque necesitamos enganchar a los estudiantes. Y eso es un desafío que tenemos siempre como docentes, tanto en las clases presenciales como en las clases virtuales. Este concepto de student engagement, ¿cierto? Cómo yo engancho al estudiante, que es una combinación sinérgica entre estar motivado y tener oportunidades de aprendizaje activo. Si el estudiante entra consistentemente a la videoclase y nunca hay una oportunidad de participación, sino que soy un receptor de información pasivo, obviamente va a ir bajando su involucramiento en la asignatura. Entonces también hay que pensar de qué manera yo les doy responsabilidad y les doy ciertas oportunidades de que sean activos en su aprendizaje. Algunas opciones, role playing. Por ejemplo, hay unas profesoras que hacen un curso de negociación que efectivamente lo están aplicando, siempre han hecho role-playing, ahora tuvieron que hacerlo de manera, ¿cómo se llama?, virtual, y a eso es lo que voy con que uno ajusta un poco su forma de conducir la actividad. Ellas antes entregaban un papel con roles distintos, la mitad de la clase un rol, la mitad de la clase otro rol, les daban tiempo de preparación en clase y después hacían el role-playing adelante. Y hoy día lo que tuvieron que hacer es ellas predividir el curso, mandarles el material de manera asincrónica previamente, pedirle a los estudiantes que llegaran preparados a la sesión sincrónica para poder hacer el roleplay. Pero si se fijan, se pudo hacer de igual manera, ¿cómo se llama?, de manera virtual. Lo de las estadísticas, Mauricio, si me explicas un poco más a qué te referías. Hola, buenas tardes. El tema es para saber cuántos estudiantes estuvieron en la clase, si alguien se salió del chat, cuántos respondieron, cuántos no respondieron, como para uno tener una idea de cómo están participando y cómo manteniendo su aprendizaje en el tiempo, en el fondo, o estando en las clases. Perfecto. Cuando tú entras a tu sesión de Webex en línea, es decir, abres no desde la aplicación que quizás probablemente descargaste en tu computador, yo lo hice así porque es más cómodo, pero cuando uno ingresa por la web y se va a la sección de grabaciones y yo pincho arriba de la grabación, me sale un listado de todos los estudiantes que estuvieron en esa clase. Si nos queda un ratito al final de la sesión se los puedo mostrar en vivo y si no, después nos podemos contactar si es que quieres alguna guía adicional en eso. Y efectivamente nos sirve bastante. Y, por ejemplo, cuando yo hago sondeos, la misma opción de sondeos me dice si es que quiero descargar las respuestas individuales de mis estudiantes. Yo pongo que sí, y eso me abre efectivamente un archivo con nombre y apellido y la respuesta del estudiante. Por eso es súper importante que ustedes, me encanta porque lo hicieron muy ordenadito, están todos con su nombre y su apellido, y por eso yo puedo hablar con ustedes y decirle, ¿cierto? Por el nombre. Es importante que los estudiantes cuando ingresen, lo ingresen con su nombre real, con su apellido, ¿cierto? Y con su cuenta FEN, porque nos permite a nosotros, uno, tratar a los estudiantes de primer nombre, pero también ir identificando qué estudiantes se están conectando, cuáles no, quiénes están respondiendo, quiénes están haciendo preguntas a través del chat. Otra estrategia para involucrar a los estudiantes de manera más activa tiene que ver con pedir que preparen presentaciones. No extensas presentaciones,
sino que pequeñas presentaciones introductorias de un tema. Si, por ejemplo, usted va a hablar sobre, no sé, tipos de impuestos, entonces puede darle a un estudiante en particular la tarea que averigüe sobre un tipo de impuesto y que lo explique 5 minutos al comienzo de la clase y después usted retoma desde ahí. Esto ha funcionado muy bien para algunos profesores, de ellos mismos he recibido la recomendación de que tienen que ser en tiempo limitado, si no la atención del resto de los compañeros va decreciendo, y es una buena forma de que ellos también sean co-creadores de esta experiencia de aprendizaje. Por tanto, yo perfectamente podría tomar distintos conceptos que tengo que trabajar durante el semestre, repartirlos entre el grupo curso y poner calendario de cuándo cada uno tiene que dar su breve explicación. Y entonces ellos también son responsables de lo que está pasando en esta video sesión y no solamente, como les decía, receptores pasivos de lo que está sucediendo. Otra opción para poder mantenerlos activos es asignar roles y rotarlos. Va a haber una persona, por ejemplo, encargado del chat, que yo le voy a pedir al estudiante Mario voy a usar tu nombre para no caer en ningún estereotipo, así que voy a usar el nombre de mi colega, le voy a pedir a Mario que por favor él esté pendiente al chat durante esta sesión y necesito que al final de la clase me pueda mandar un resumen de cuáles son las dudas o las preguntas más importantes. Y lo hace partícipe, entonces, de que tiene una responsabilidad y si es que él lo hace, entonces con el ayudante van a mandar las respuestas, por ejemplo. Y eso ayuda a que también ellos vayan teniendo una responsabilidad. O por ejemplo, si va a ser un debate, perfectamente, aparte de asignar posturas, podría asignar moderadores. Y eso también va permitiendo que se vayan involucrando en la asignatura. O si es que voy a hacer presentaciones, muchos de ustedes están haciendo las presentaciones de avance de trabajo, ¿cierto? A través de videoconferencia. Y lo que nos pasa en las presentaciones, y no solamente en las versiones en línea, lamento informarles, pasa también en las versiones presenciales, que el estudiante está solamente concentrado cuando le toca a él, ¿cierto?, presentar, y no está captando las presentaciones del resto de sus compañeros, a pesar de que si la instancia es grupal, es porque uno como docente estimó de que es muy importante que escuchen esas otras presentaciones, que hay algo relevante ahí, ¿cierto? Y por tanto, lo que podemos hacer es preparar alguna estrategia para que ellos se mantengan pendientes, como por ejemplo, pedirles que preparen preguntas y que al azar usted va a elegir quién tiene que establecer preguntas, o que diga y que todos tengan que escribir al final de la clase cómo la presentación del compañero me sirvió para lo que yo estaba trabajando. Pero les doy una tarea para que se mantengan activos y hagan además colaboración entre pares. Yo les podría decir, al final de la presentación, cada uno de ustedes tiene que entregarle un aspecto destacado de la presentación de los compañeros y una oportunidad de mejora. Y después usted va viendo quién lo hace y quién no lo hace, pero lo mantengo activo y atento en la presentación. Y otra forma también es anticipar que usted va a hacer sondeos en las clases, por tanto, pedirle a los estudiantes que se preparen. Eso no es un mail. Nos vemos mañana a las 10:30. Recuerden que vamos a ver esta materia, deberían haber hecho esta lectura. Yo voy a hacer sondeos para ver cómo vamos con la comprensión. Entonces el estudiante ya entiende la lógica de que me tengo que preparar. Entonces me mantengo activo e involucrado en la asignatura. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien, veo deditos para arriba, muy bien, súper, excelente, muchas gracias. Y aquí retroceder un poco a lo que, digo retroceder porque había salido en la duda que nos planteó Alex, ¿cierto? De cuánto debe durar la sesión. Y aquí la recomendación es, no todo tiene que ser sincrónico. Me tocó conversar mucho también con profesores que hacían clases en los diplomas o en los magísteres. Y voy a poner esos ejemplos porque son ejemplos extremos, donde tenían que hacer 4 horas de sesión de corrido o 6 horas de sesión de corrido.
no es lo mismo pensarse una experiencia en línea que una experiencia presencial. Ya estar en una hora, o sea, en una sala 6 horas, ¿cierto? Es bastante tomador de energía, tanto para el profesor como para los estudiantes, pero se logra, uno hace los breaks, hace trabajo en grupo para que los estudiantes interactúen, ahí usted aprovecha, ¿cierto?, de fiscalizar, pero le baja la presión de lo que tiene que hacer el docente. No es posible, por ejemplo, hacer 4 horas de videoconferencia donde se espere que el profesor hable las 4 horas de corrido. No va a ser interesante para los estudiantes, se van a desenganchar rápidamente, no va a ser tampoco saludable para el docente hacerlo de esa manera. Entonces hay que aprovechar que tenemos la suerte de que podemos combinar actividades sincrónicas, que quiere decir cuando nos reunimos todos acá, ¿cierto?, en videoconferencia, con actividades asincrónicas, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo podemos hacer. Una opción era lo que les comentaba yo de invertir la clase, y es decir, que el material que tenga que ver con contenido puro, que lo que hacemos tradicionalmente es pasar el contenido en clase, ¿cierto? Y el ejercicio se lo mandamos de aplicación a los estudiantes para la casa, y es invertir eso y dejar el contenido en un momento asincrónico, que yo lo pueda revisar en cápsulas pregrabadas de contenido, ¿cierto? Materiales de lectura u otros. Utilice un cuestionario breve. Hablamos, el profesor Manuel Agosín contó su experiencia hoy día a la 1:30 hace un rato, y él cuando deja efectivamente una cápsula de video hace 3 preguntas de comprensión. Y uno le pide al estudiante que por favor ese cuestionario lo responda antes de ingresar a la sala. Uno le puede pedir hasta 1 hora antes. Son 3 preguntas simples, ojalá de alternativas. ¿Por qué? Porque si usted lo puede revisar antes de entrar a la clase y ver dónde se necesita realmente reforzar cierto contenido y qué cosa ya quedó clara. Por tanto, optimiza el uso de su espacio sincrónico para reforzar realmente donde nuestros estudiantes necesitan apoyo, y lo que ya se comprendió, entonces no es necesario volver a abordarlo. Esta estrategia se llama Just-in-Time Teaching, que tiene que ver con la enseñanza oportuna, donde yo le dedico el tiempo donde mis estudiantes tienen más dificultad, no donde yo por preconcepción creo que siento que hay que detenerse. Y esto no es menor porque no todos los grupos son iguales. Entonces, la materia, el contenido, el concepto, que quizás para los estudiantes del semestre pasado fue súper difícil, quizás los estudiantes de este semestre tienen dificultad en otro concepto. Y si yo me quedo con la idea de que lo otro era lo más importante, quizás le voy a dedicar mucho tiempo a algo que podría haber acortado, y efectivamente podría haber dedicado más a algo donde mis estudiantes realmente tienen una dificultad. Y entonces eso nos permite hacer una buena gestión del tiempo sincrónico. Cuando estemos en videoconferencia, yo tengo que estar entregando valor agregado. Este es un valor agregado, un concepto que me entiende aquí toda la facultad, ¿cierto? Tiene que ser una experiencia significativa. Y eso es lo que tenemos que intentar lograr. Si es que no vale la pena que sea un espacio sincrónico, entonces meditemos qué tipo de actividades y cómo estamos entonces diseñando esta estrategia, ¿no? ¿Para qué? Para poder aprovechar el aprendizaje, o sea, el tiempo sincrónico en temas realmente significativos para la experiencia de nuestros estudiantes. Esta también, yo normalmente lo hacía en mis asignaturas. Nicole, tienes la mano alzada, por favor, adelante. Quería preguntarte, ¿esos cuestionarios en qué formato más o menos se usan? El cuestionario, por ejemplo, perfectamente lo podrías hacer en Google Form, que es una aplicación que está incluida en nuestro MailFem, ¿cierto? No es parte de la clase, o sea, no es que yo parto la clase y pongo el link ahí y que vayan a responderlo, puede ser una cosa así, o ¿cuál es la herramienta que se usa para chequear el contenido en este caso? Las 2 opciones son súper válidas, es decir, o tú mandas un mail o con un link que ellos respondan de antemano, o tú podrías partir la clase con un sondeo como lo que hicimos nosotros recientemente. Cualquiera de las 2 opciones te funciona bien.
Obviamente, si les mandas el link antes, te da más tiempo a ti para reaccionar que si lo haces al comienzo de la clase, pero igual te da algunas luces. Ok, gracias. Matías, también levantaste tu mano. Hola, era solo para decir que yo uso Socrative, que es una página que es súper simple que sirve para hacer pequeños quiz que pueden ser de verdadero o falso, alternativas, preguntas cortas. Y la aplicación te entrega inmediatamente la respuesta y a nosotros como profesores nos muestra un gráfico, así que cómo van los chicos, con el porcentaje de preguntas buenas o malas. Muchísimas gracias por compartir eso, Matías. Efectivamente hay mucho software, está Socrative, está también Kahoot, ¿cierto? Está Menti, está Google Form. Lo importante es que efectivamente intentemos ver cuánto está comprendiendo nuestro estudiante y dónde tenemos que ponerle más ojo. Aquí lo que les decía respecto a esta recomendación es comunicarse con el estudiante, especialmente para que ellos sientan compromiso. Es la mejor manera de comprometerlos a ellos. Esto es algo que yo usualmente hago en las clases presenciales también, especialmente cuando, por ejemplo, hay un trabajo, tienen que entregar un ensayo y tengo 5 estudiantes que no entregaron el ensayo. Bueno, yo mando un mail a cada uno de esos estudiantes para decirle: estimado Mario, acabo de notar que usted no entregó su tarea, me preocupa por el desempeño que usted pueda tener, le quedan 4 oportunidades más, por favor, coménteme si tuvo algún problema para realizar la tarea. Ahí yo identificaba claramente, hay veces que, no sé, casos puntuales, que tenía estudiantes que estaban muy complicados con la escritura, entonces los mandaba a apoyo, ¿cierto?, al Centro de Enseñanza-Aprendizaje, y hoy día, como inclusive uno puede hacer combinación de correspondencia, no es algo que demore tanto tiempo, pero el efecto que tiene que el estudiante sepa que mi profesor estaba pendiente de que yo no le entregué el trabajo es brutal. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se ponga las pilas para la siguiente evaluación es del 100%. Porque sabe el estudiante que usted como docente está preocupado de su rendimiento. Por tanto, eso lo hace sentirse responsable no solamente por él mismo, sino que ya tiene una responsabilidad frente a un tercero que está efectivamente preocupado de qué es lo que pasa. Y esto que yo solamente usaba como estrategia para las evaluaciones, ¿no? Porque yo en ese curso habían 5 ensayos, entonces si ya había una tendencia a no entregar ensayo, la probabilidad de que reprobara el estudiante era total. Pero acá la recomendación la hacían más amplia y me parece que está súper importante, por ejemplo, quienes no hayan participado nada en clase. Y usted visualiza que ya han pasado no sé cuántas clases ya del semestre, pero son bastantes, y hay un estudiante que nunca ha prendido la cámara, no responde preguntas, no hace intervenciones. Chuta, mandarle un correo: mira, me he dado cuenta que no has podido participar en clase, me puedes contar qué sucede, y ver qué es lo que está pasando ahí. Las probabilidades de que el estudiante haga un esfuerzo para poder involucrarse en la clase después de que le llegue ese correo son totales. O inclusive que le permita a usted identificar ciertas problemáticas que pudieran tener, que no significa que las tengan que resolver ustedes solos, pero que sí quizás se pueden derivar a las instancias pertinentes que la facultad tiene de apoyo para estudiantes. La facultad tiene muchas instancias de apoyo, realmente somos muy privilegiados, hay apoyo psicológico, hay apoyo académico, ¿cierto? Está el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, o sea, hay recursos a los cuales nosotros podemos efectivamente usar para poder apoyar a nuestros estudiantes, que no significa que tengamos que solucionar todos nosotros. Explique la importancia de participar en clases, de entregar la tarea. Si es que se rindió mal en una evaluación, chuta, podemos mandarle un mensaje a todos los que tuvieron nota bajo 4 para preguntar qué fue lo que sucedió. O inclusive, también es una estrategia que en algunos casos he usado, les mando una encuesta para que me digan qué tan difícil encontraron la tarea, cuánto tiempo le dedicaron a la tarea, qué fue lo más difícil que encontraron hacer. Y eso efectivamente me va dando también a mí un feedback
para ver cómo puedo mejorar o qué recursos quizás de apoyo le tengo que entregar entonces a estos estudiantes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Matías, tengo Matías Castillo con la mano alzada. ¿Quieres decir algo? No, disculpa, se me olvidó bajarla. No hay Perdón. problema. Eso pasa harto. Es como para mandarle un mail a Webex de que después de que la persona haga su intervención se desactivara de manera automática, ¿no? Aproveche su material. Y eso era lo que les decía yo. Así como que no, en este minuto tengamos que enfrentar nuestras clases en línea, no significa que todo lo que desarrollemos lo vamos a perder, porque lo vamos a poder seguir ocupando. Recuerde que usted ya tiene material muy valioso desarrollado en su asignatura que lo puede ocupar. Y a eso íbamos con que no confiemos toda la experiencia de aprendizaje solamente en la videoconferencia, sino que también en lo que está pasando fuera del momento sincrónico, y eso tiene que ver con materiales, guías de ejercicios, casos, ¿cierto? Los docentes en FEN en general tienen muy buen material, que quizás hay que dar una vuelta de cómo lo ocupo yo en este nuevo contexto, pero no descartarlo inmediatamente porque es un material muy valioso que nos puede servir para mejorar nuestras clases. Y obviamente ir dejando este material disponible por la plataforma que usted haya decidido ocupar este semestre. Siempre hemos tenido docencia web, ¿cierto? Y es un buen lugar para poder dejarle material a nuestros estudiantes. Hay algunos docentes que están migrando, ¿cierto?, hacia Canvas, que es esta nueva plataforma de gestión de aprendizaje que tiene la facultad. Ambos nos permiten ir dejándole material a nuestros estudiantes y es importante que ese material también es parte de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Esto es un pequeño tip por si es que tienen que diseñar material, que tiene que ver con un principio de diseño universal, y la idea es eliminar las barreras efectivamente para que todos puedan aprender. En algunos casos, que no son mayoritarios, puede ser que tengamos algún estudiante con alguna habilidad diferente dentro de la asignatura y por tanto la escuela nos haya comunicado y significa que tenemos que prestar especial atención en ese caso. Conozco docentes que han estado en esa situación este semestre, ¿cierto? Se les ha avisado y por tanto se toma alguna precaución especial, pero en general todos nosotros podemos tener quizás alguna disabilidad que no genere discapacidad. Por ejemplo, soy quizás un poco corto de vista. Por tanto, y eso nos puede pasar a todos, ¿cierto? Por tanto, si se fijan, mi material, mi PPT, está escrita con letra 24, porque yo no quiero que usted se desconcentre tratando de leer lo que yo puse ahí en la PPT. Si es que tengo que usar más PPTs porque la letra está más grande, está bien. Pero lo que no nos puede pasar es que la letra sea tan chiquitita que usted esté hablando y el estudiante no pueda ver cuál es el contenido que está ahí detrás. Y esto es una adaptación de la PPT que quizás usted siempre ya tenía y simplemente voy a tener que usar más lámina porque necesito agrandar la letra. No es lo mismo proyectar en un proyector, ¿cierto?, a pared completa que estar viendo en la pantalla un computador. No sabemos en qué tipo de dispositivos tampoco están conectados nuestros estudiantes, puede ser que estén viendo desde el celular, porque sea el dispositivo que tengan más a mano, y por tanto ayuda que yo piense en eso. También ayuda que haya multiformato. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy pasando un contenido que es de la pirámide de Maslow, y les mandé un texto para que leyeran o un capítulo de libro, voy a comentarlo brevemente en clase, pero además me busqué un video explicativo en YouTube, que lo encontré bastante bueno y se los enganché. Y entonces eso significa que ellos pueden acceder al contenido leyendo, viendo un video, participando en la clase. Hay muchos formatos en los cuales ese contenido está vivo. No significa que todos los formatos los tenga que desarrollar usted, puede hacer una buena curatoría de material, pero que le permita al estudiante acceder a ese conocimiento desde más de un formato. Y lo otro, multisensorial. ¿Se imaginan lo aburrido que habría sido esta sesión si es que ustedes no me hubieran podido ver en la cámara?
yo no hubiera tenido una PPT y solamente hubieran escuchado mi voz por 1 hora, hubiera sido prácticamente insostenible. Quizás algunos de ustedes se hubieran aburrido y se hubieran desconectado, quizás no hubieran captado toda la información, porque ayuda que lo que yo esté hablando oralmente esté escrito también en pantalla. Quizás algunas personas son más visuales que auditivas y necesitan leerlo, hay otras que son más auditivas, ¿cierto? Pero a medida que yo voy complementando los sentidos en base a los cuales yo me aproximo a la experiencia, voy aumentando las posibilidades de que los estudiantes realmente comprendan el contenido. Y si se fijan, son cosas bien pequeñitas que uno tiene que ir haciendo, pero que ayudan también a los distintos estilos de aprendizaje, a las distintas habilidades de mis estudiantes, de manera de que no hayan barreras de acceso al conocimiento. Porque que yo tenga dificultades de comprensión puede ser, pero porque tuve dificultades para acceder al conocimiento es algo que hoy en día realmente podemos evitar, que tenemos muchos mecanismos. Eso. Nos quedan todavía algunos minutos. No sé si es que alguien quiere comentar algo que esté haciendo en su asignatura, que crea que pueda ser relevante, así como nos comentaba Matías de Sócrates, o alguien tiene alguna consulta. Axel, adelante. Hola. Oye, ¿qué recomendación tienen con respecto a, porque en la clase no presencial lo que más se echa de menos es no poder tener una pizarra? Y lo ideal es, en realidad la pizarra tiene la gracia de que uno va desarrollando el problema. Estoy usando el editor de matemática y ya estoy más o menos rápido en el tema, pero lo ideal sería tener una especie de pizarra, o no sé, a veces incluso abro el mismo Paint y sobre eso hago dibujos, pero no es tan rápido. ¿Hay alguna recomendación de software o de tecnología para eso que sea estándar? Yo lo he visto esto solucionado de 2 maneras, Axel. Una es que Webex, si tú lo utilizas desde tu tablet, tiene una opción de pizarra. Entonces, si llegaras a tener una tablet, en vez de conectarte a tu computador en esa sesión, te puedes conectar a la tablet y ahí donde está el pool, el sondeo, las notas, y sale pizarra, whiteboard, y uno pinta y se abre. He sabido eso, pero claro, requiere de una tablet. Y lo que vi el profesor Eugenio hacer en su clase es que pone PPTs animadas y va explicando paso a paso. No es que tú puedes insertar fórmulas efectivamente en las PPT, entonces él va desarrollando las fórmulas y en vez de estar escribiendo a mano, las hace animadas, cosa de que aprieta Enter y va explicando y va apareciendo entonces el escrito. Y eso también ha funcionado bastante bien. Y le encontré que era una solución buena porque ese profesor efectivamente no tenía tablet y estaba complicado cómo hacerlo y lo hizo a través de la PPT y lo vimos y le funcionó súper bien. Gracias. Matías Castillo, cuéntenos. Yo lo que hago de repente para solucionar ejercicios de cálculo, de desarrollo, tomo el notebook y lo coloco así como apuntando hacia abajo, cosa que apunte como a una hoja. Entonces yo me gano y voy desarrollándolo con la mano. Entonces los chicos pueden seguir sin problema. Y así no me complico tanto con el tema del mouse. Entonces si ustedes de repente tienen como la cámara así como un móvil o simplemente el laptop, usted lo toma y aquí por ejemplo puede colocar como el papel, la hoja. Entonces aquí si puede ver la mano, lógicamente tendría que darle vuelta. Pone la mano, va desarrollando. Yo lo que hago es tomar la laptop y la doy vuelta. Entonces yo me quedo como mirando la parte de atrás de la laptop, por decirlo así. Y voy desarrollando el ejercicio y los chicos han respondido súper bien con eso. Perfecto, muchas gracias por compartir eso. Esa es otra solución creativa. Nicole, ¿querías comentar algo también? Y otra solución creativa que yo he hecho, bueno, tengo una pizarrita atrás mío, y lo que hago es efectivamente, yo más que cálculo matemático, hago muchos dibujos, así como dibujos conceptuales y todo. Y lo que hago los hago previamente en mi pizarra, si es por etapa, lo hago, no importa, lo hago completo, y les voy sacando fotos en la medida que voy avanzando en mi dibujo. Y después, cuando preparo la clase, lo pongo en la clase, entonces ya ahí voy mostrando el dibujo. Y después al final, en caso de que no se alcance a ver la pizarra, pero en general se alcanza a ver la pizarra, al menos la que yo tengo atrás.
Pero eso también es una forma, o sea, voy haciéndolo yo a mano en la pizarra y le voy sacando fotos en las distintas etapas y esas las voy poniendo como láminas en el PowerPoint, que también es más fácil. Oye, perfecto, qué buenas soluciones han encontrado ustedes de manera autodidacta frente a la contingencia o a la emergencia de tener que presentar algo o demostrar cómo se hace algo. Me encanta, se pasaron. Beatriz, ¿Sí? hola. Lo que yo he hecho también con algunos ejercicios, les pido que los desarrollen y ellos mismos los presentan, o si no pueden presentarlos por alguna razón, me los mandan por correo y yo los comparto, y hay uno de ellos y ahí entre pares van desarrollando ejercicios. Particularmente nosotros que somos más de matemáticas, es harto que ellos comprendan y vayan siguiendo sus reglas. Entonces eso también ha sido bastante bueno porque les baja la ansiedad de estar escuchando una voz que muestra numeritos. Entonces se relacionan entre ellos. Lo encuentro súper buena idea también la que dice Jaime, porque se basa en el aprendizaje entre pares, ¿no? Hay veces que cuando uno como docente explica algo, el estudiante no lo entiende, pero si me lo explica mi par, como ellos tienen códigos y formas de razonamiento más similares, lo entienden más rápido. Entonces, si es que hay un estudiante que efectivamente logró hacer bien el ejercicio y lo explica al par, también es una muy buena estrategia pedagógica, no solamente en línea, sino que en general en la vida. Súper buena, muchas gracias por compartir eso. Bueno, si es que no hay más consultas o más dudas, Hola. ¿sí? Sí, hola, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta respecto al posible uso del WhatsApp como una herramienta pedagógica. Suena un poco raro, pero he leído varios artículos que demuestran que los estudiantes de la generación que está en pregrado ahora su alfabetización digital realmente es en redes sociales, es decir, Facebook, no sé, Instagram y WhatsApp entre ellas, y que en realidad esa es su manera preferente de comunicarse y de hacer sentido de la realidad social inclusive. Entonces me pregunto en qué medida uno podría utilizar esa herramienta como para promover una comunicación no solo directa, sino que efectiva en términos de contenidos clave o de resolver dudas. Al menos, no sé, en mi curso de pregrado tenemos un grupo de WhatsApp del curso, lo están llevando los ayudantes porque pensamos que quizá que yo estuviese involucrado iba a generar más bien timidez e inhibición que lo contrario, pero ha llegado una inmensa cantidad de dudas y se han resuelto un montón de problemas de manera muy, muy rápida. Por otro lado está el tema de que es como una comunicación un poco más íntima, entonces, no sé si tienen alguna reflexión al respecto, digo, los participantes de la reunión y del SEA. No sé si, o sea, yo te puedo comentar algo, no sé si es que alguien quiere comentar algo en relación a lo que nos plantea Francisco. Quizás saber como una visión desde lo que ustedes han podido investigar, en el sentido que ustedes tienen como acceso a muchas perspectivas y a muchas fuentes de información. Mira, efectivamente todo lo que son redes sociales se está utilizando en términos pedagógicos de mucho antes de esta pandemia. O sea, el hacer grupos en Facebook, el utilizar WhatsApp, el utilizar u otro tipo de redes sociales, ¿cierto? Se utiliza mucho. Inclusive hay veces que los docentes solicitan, por ejemplo, esto también lo he visto, que de lo que aprendió de la clase, un estudiante suba un tweet con la reflexión de algo. Esto es algo que se ha empezado a utilizar bastante, pero hay que tener ciertas consideraciones que no son menores. Y por tanto, siempre cuando uno inicia uno de este tipo de acciones, hay que consensuarlo con los estudiantes, porque no todo el mundo es igual. ¿Qué quiero decir eso? Hay gente que tiene muy separadas sus redes sociales para la vida personal, y otra cosa entiende que es su vida académica, por tanto hay estudiantes que pudieran sentirse avergonzados si es que yo les pido que suban alguna información o reflexión sobre marketing en sus redes sociales. Porque quizás los estoy exponiendo con sus pares que no son estudiantes de ingeniería comercial a potencial bullying. Entonces tengo que tener cuidado con lo que estoy solicitando. En relación, por ejemplo, a hablar canales de WhatsApp,
estoy 100% de acuerdo de que los estudiantes y uno mismo está mucho más acostumbrado a resolver temas por WhatsApp. No sé si se les ha pasado, pero a nosotros en términos de trabajo, nuestro canal de comunicación y coordinación principal hoy día es el WhatsApp. Pero también tengo que tener precauciones en ciertas cosas, tanto de cuidado para mis ayudantes, como el docente si es que está involucrado, como los estudiantes. Porque, por ejemplo, que tengamos un canal de WhatsApp no significa que vamos a usar todos los códigos de WhatsApp. No corresponde mandarle al ayudante un mensaje a las 2 de la mañana. El ayudante no tiene por qué sentirse obligado a responder una duda de un estudiante a las 2 de la mañana. O sea, independiente que yo estoy usando una herramienta que se ocupa en un ámbito social con un set de reglas, yo tengo que hacer un encuadre para decir cuáles van a ser las reglas para ocupar esa aplicación en un contexto académico. Porque a mi amigo le puedo escribir a las 2 de la mañana. Ahí está mi amigo si es que me responde o no. Pero a mi docente o a mi ayudante no corresponde que le escriba a las 2 de la mañana porque yo esté atrasado desarrollando mi ejercicio. De nuevo a lo que íbamos al primer tip. No puede ser un espacio que se dé para memes inapropiados. No es un espacio para hablar como con alguna jerga que no corresponda al lenguaje formal culto. Entonces, si es que lo vamos a ocupar con fines educativos, tiene que tener reglas súper claras que protejan al docente y al ayudante, pero que también no sobreexpongan a nuestros estudiantes. Perfecto. Muchas gracias por la orientación. Beatriz, yo tengo una duda que me complica un poco, no sé si es parte de los tips online o no, pero en algunos casos en mis clases yo uso ejemplos de empresas con las cuales yo he trabajado, así como a modo de consultoría. Sin embargo, yo lo muestro así como en clases normalmente, como ejercicio docente, y me resguardo de que esa información no salga de eso. A mí me complica en este caso porque esto queda registrado y queda grabado. ¿Cómo es el tratamiento de esto? Porque estoy como por no mostrarle entonces ningún ejemplo, porque no quiero que quede registro de esa información. En estricto rigor, lo que uno debiera hacer es que uno debiera solicitar permiso a la empresa para ver si es que yo pudiera utilizar cierta información de ejemplo. Sería lo más apropiado. Y lo segundo, también decirle el encuadre a los estudiantes, porque claro, como queda grabado y queda disponible, hacerles el encuadre de que este material es de uso educativo solamente para el curso y no puede salir de ese ambiente. Ahí tendría que ver con un tema de confianza de los estudiantes, o lo otro que tendrías que hacer es que separaras el contenido explicativo del ejemplificativo y el contenido explicativo lo grabaras, ¿cierto? Y que quede la cápsula de eso y que pararas la grabación cuando estás en el ejemplo. Cosa de que solo lo que quede grabado en la cápsula sea el contenido en sí. Porque si no, en algún momento lo hice así, lo pensé así, sin embargo los estudiantes que no se pueden conectar sincrónicamente quedan fuera de ese ejemplo, ese es el problema. Obviamente, yo creo que la mejor estrategia... Son nombres de empresa igual y todo, pero en el fondo ha sido como un tema igual. Yo creo que ahí lo mejor es también transparentarles a los estudiantes, decir, mira, yo usé esta estrategia, pero lamentablemente los compañeros de ustedes que quizás pueden tener problemas de conexión o siempre les funciona, se pierden del ejemplo. Entonces, seamos solidarios, yo voy a grabarlo todo, pero ustedes todos tienen que ser responsables de que esto quede en el contexto de la asignatura. Y darles la responsabilidad, son todos adultos también y es importante tratarlos como tal y explicitarles. Y en el caso de que llegara a suceder lo que no tiene que suceder, lamentablemente tú no vas a poder seguir grabando esos ejemplos. Y les damos la oportunidad a ellos de comportarse de manera responsable. Bueno, lo último que les quería recordar, primero agradecerles porque me encantaron sus ejemplos, se pasaron de creativo y siempre cuando uno va compartiendo entonces qué es lo que estamos haciendo entre todos, nos salen súper buenas ideas y se pasaron, ya me dejaron súper sorprendida. Lo otro es que cuando quizás alguna vez tengan alguna duda de funcionar algo, cosas que hemos hablado ahora, ¿cierto? Y no sepan, mándennos un correo a sea
o se pueden sumar a nuestra sala de Webex, ¿cierto? Estamos en horario de oficina de 9 a 6, de lunes a viernes, siempre disponibles ahí. Hay un turno, ¿cierto? Y estamos todos detrás conectados, entonces si es que usted necesita alguna ayuda, algún apoyo, hay un equipo de profesionales detrás que está dispuesto a ayudarlo a pensar. Y bueno, como dice mi colega Mario, tenemos una breve encuesta sobre la capacitación de hoy. Ojalá que se puedan tomar el tiempo de responderla. Para mí es súper importante porque obviamente me ayuda a reflexionar sobre el contenido de esta capacitación, el cómo fue entregado, el cómo puedo mejorar, ¿cierto? Si es que en algún minuto hay que volver a hacerla. Así que eso, les agradezco muchísimo, realmente me encantó la participación, les deseo el mejor de los éxitos en lo que están haciendo, pero son tan creativos que yo creo que vamos por súper buen pie. Que estén súper. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes.